Tres duras verdades acerca del trading que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Son verdades que se ven a simple vista, pero que no se explican. La gente no sé si es que tiene miedo o es que no la quiere hacer ver para que la gente no acabe desconfiando más. Pero al final son verdades que todo el mundo necesita saber, sobre todo si estás empezando en esto. Aunque si ya llevas un tiempo, también te puede hacer falta saberlo y no las sepas porque aún no te hayas topado con ellas. La primera gran verdad, sobre todo al empezar en esto del trading, es que las probabilidades están en tu contra. Imagínate por un momento que estás en una piscina intentando nadar de un lado al otro y tienes a 5 personas tirando de ti intentando ahogarte. Cuando empiezas en esto del trading es posible que no te des cuenta de estas cosas y la gente pues no le da la mayor importancia. Pero ten en cuenta que lo primero que está en contra tuya es tu broker. Concretamente, si es market maker. No todos los brokers son malos, pero sí lo serán si son market makers, ya que ellos no hacen de intermediarios entre el mercado y tú, sino que tienen su propia mesa de negociación. Y eso les da la ventaja de manipular el mercado a su antojo sin que te des cuenta. El market maker no tendrá ningún tipo de escrúpulos en llevar tu operación al stop loss si con eso se lleva tu dinero y el de más personas como tú. Es decir, que si tiene la mínima oportunidad para hacerlo, ten claro que lo va a hacer contigo y con quien sea. Piensa que aquí perderá todo el mundo excepto ellos, que se embolsarán todo ese dinero. Te dirán que eso ha sucedido por la volatilidad de las noticias, por los resultados presentados de los gobiernos, pero jamás te reconocerán que son ellos, obviamente, y lo harán sin que te des cuenta. La siguiente cosa que está en tu contra, las comisiones. Sea del tipo que sea, aunque las peores son el slippage o el deslizamiento, que algunos brokers te imponen sin comerlo ni beberlo y del cual no se habla nada a la hora de ofrecer las características de un tipo de cuenta. El slippage es la diferencia de precio que aparece entre el mercado en el momento que tú das la orden y la orden entra realmente en el mercado. En ese espacio breve de tiempo el mercado sigue moviéndose. Imagínate que cambie de precio y tú esperas la entrada a un precio y acaba entrando a otro. Esa diferencia es el slippage. Muchos brokers incluyen esa comisión de forma aleatoria en las operaciones y las justifican de esta manera. Pongamos un ejemplo. Imagínate que vas al súper y lo que compras pues te sale la etiqueta que vale 1 euro. Y cuando llegas a la caja te dicen, ahora vale 1,10 €. ¿Por qué? Por la fluctuación del precio del artículo mientras no llegabas a la caja. Esto lo verías lógico a que no, suena raro, ¿no? Pues en el trading pasa a diario y la gente no dice nada. También te digo, aquí hay que entender dos escenarios. Es decir, una cosa es que esto pase porque el mercado está en un momento de alta volatilidad y está fluctuando mucho el precio, y otra muy distinta, que el mercado donde esté todo relativamente tranquilo, tienen sus pequeñas variaciones, pero que de repente haya estas variaciones de precio. Seguramente no le des mayor importancia porque son céntimos al final. Y estar más pendiente de cómo se mueve el mercado que otra cosa. Pero imagínate esto por miles de traders a la vez. Esto es un tema que apenas vas a encontrar información, pero ha existido y existirá, ya que no es controlable. Pero era necesario que lo supieses. Lo siguiente que está en tu contra es la naturaleza humana a la cual estamos sometidos ahora. Hablo de la necesidad de querer las cosas ahora mismo. En la época actual no hay esa cultura del esfuerzo. Se ha perdido esa capacidad de luchar por las cosas durante un determinado periodo de tiempo para obtener una recompensa. Es como que la sociedad prefiere obtener un beneficio menor, pero a cambio de acortar ese espacio de tiempo. En el trading vas a tener que ir a contracorriente con esto, porque si pongo el tiempo y el conocimiento en una balanza, te diría que el conocimiento es el 30% y la espera el otro 70% para tener éxito. Te aseguro que ser paciente es algo totalmente necesario y unas operaciones las cerrarás el mismo día y otras tardarás días en hacerlo. Pero de ahí depende que tengas esa capacidad de aguantar esa presión o incluso de irte a dormir sabiendo que vas a estar sin controlar ese mercado durante unas horas. Así visto desde fuera puede parecer que no sea tan dramático, pero es que cuando te encuentras en la situación te aseguro que lo es. Pero si no fuese suficiente con la presión que tienes de forma propia, hay un factor más que vas a tener en contra y ese es tu entorno. Hablo de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, etc. Ellos solo ven que estás horas delante del ordenador perdiendo el tiempo, ya que no ven el beneficio de lo que estás haciendo, no creen en ello. Ellos tienen programado que hay que levantarse cada mañana e ir a trabajar 8 horas a tu trabajo rutinario y ahí estar durante X años hasta jubilarte.
Este concepto está bien y era el que funcionaba hace décadas, donde antes una persona se quedaba en un mismo trabajo prácticamente toda la vida. Mal tenías que estar para cambiarte, hasta te diría que estabas mal visto. Pero ya ahora, a día de hoy, cambiar de trabajo es lo más normal. Y eso si tienes suerte de tener un trabajo y tienes encima la posibilidad de escoger otro. Los tiempos han cambiado, pero la gente no. Siguen con el mismo paradigma y con la misma mentalidad, y eso va a jugar en tu contra porque muchos no van a entender qué es lo que haces y cómo puedes obtener dinero delante de una pantalla. De ti depende que seas fuerte y no abandones por esa presión añadida que vas a tener que sufrir. Eso sí, el día que triunfes, todos te van a idolatrar. Tenlo clarísimo. Pero eso significa que habrás superado todas estas trabas que te estoy detallando aquí. La segunda gran verdad es que no vale con ser bueno. Tienes que ser el mejor. Estarás por encima de la media si aprendes un poco de aquí, un poco de allá, pero eso no va a ser suficiente. Para tener éxito en el trading es necesario mucho trabajo duro, mucho tiempo, paciencia, disciplina y mucha perseverancia. Si lo que quieres es que te enseñen una estrategia de cómo ser ultra rentable sin hacer nada o tienes mucha suerte, que no es lo único que te pueda pasar, o lo único que vas a conseguir es hacer unas operaciones que no vas a entender en mercados que tampoco vas a entender, con unos valores que tampoco vas a entender, y al final vas a estar operando completamente ciego hasta que quemes la cuenta. La tercera verdad es que no existe una fórmula secreta para esto del trading. Es verdad que hay cientos de estrategias que se pueden aplicar para aumentar tus probabilidades de éxito en tus operaciones, pero no existen ganancias del 700% en un mes, ni formas de hacerse rico con pocas operaciones y en poco tiempo. Que no te vendan la moto ni promesas de estrategias secretas ni nada por el estilo. Si haces un uso adecuado del riesgo de tu cuenta, eres capaz de gestionar tus emociones como las que hemos ido hablando con el psicotrading en este canal, créeme que entonces serás mejor que todos esos vendehumos que hay queriéndote vender sus cursos y toda esa porquería que para iniciados probablemente le pueda servir para iniciarse un poco en el mundillo, pero que son un nivel ultra básico. Por lo que no seas de esos que van comprando cursos como locos intentando encontrar el santo grial. Si alguno lo encontrase, piénsalo fríamente. ¿Crees que te lo vendería si con él pudiese hacerse millonario? El éxito no se compra, el éxito se gana. Y para el trading se gana con perseverancia, con disciplina y paciencia. Date tiempo y ese éxito te llegará.